Oi, boa noite. Muito obrigado por esta oportunidade de poder apresentar algunos sistemas dinámicos que acontecen no solo y algunas composiciones que se obtienen a partir de diferentes modelos. En esta ilustración podemos percibir de que o solo geral, en forma geral, está constituido por diferentes composiciones, ya sea por ar sólidos. Vamos a pegar aquí una caneta. A ver, mm, para pegar una caneta sería, en esta parte sería ar. En esta parte sería líquido y sol, constituido de esa forma. Mas, como a composição do solo pode afetar a dinâmica de água e como o solo, o ar pode ser constituído em os poros. Se pode falar que não solo contém pequenas porosidades do solo, pequenininhos, y también diferentes tamaños, también de tamaños medianos y de diferentes tamaños. Entonces, en base a eso, se puede entender que o solo tem uma estrutura complexa, onde se pode perceber diferentes comportamentos. Para poder hacer algunos cálculos en esta parte, o solo fue constituido en diferentes partes. Por ejemplo, si R tendría un volumen, por ejemplo, VA para líquido de agua, VW, aquí V de V y V de VC para solos, ¿ok? Y como volumen total sería para toda composición de solos, ¿ok? Por outro lado, se pode considerar também a reconhecimento do massa. Que composição está constituído a primeira parte? Tem solo, ar, se pode representar por uma quantidade de massa e um certo volume. De igual maneira, se pode falar também para o solo, uma massa W e para solo, para sólido, também dessa forma. Então, a partir disto se pode fornecer diferentes definições. Como massa total, podemos falar também de toda a composição do solo. Ok? Em base a isso, em base a esse diagrama, como a equação, me parece que esto vamos a tentar tener que borrar todo. A ver. Ok. Então, o solo sería inicialmente conformado por un solo adimensional. O solo adimensional estaría representada por una cantidad en esta parte, sería conteúdo de agua dimensional, estaría representada en función de conteúdo de agua
conteúdo de agua residual, conteúdo de agua saturado y conteúdo de agua residual también. Entonces, la razón de esto, de esta diferencia, será igual a conteúdo adimensional. Entonces, em base a isto, o solo se pode representar também para reconhecer o conhecimento da dinâmica. Mas nós poderíamos definir também para solo conteúdo de água em um solo saturado. De que maneira? Desse volume, de um volume final, entre o volume total. Agora, também existe um conteúdo de água gravimétrica, que seria representada por esa masa, por una masa que nos fala acá, masa representa masa de agua de un solo, respectivamente, y masa de agua y de solo. Masa de agua representaría en esta parte superior, dividido entre masa de solo que me se obtendría o conteúdo de água gravimétrica. Ok. A partir de esto, o masa total pode ser de una muestra, de una masa, ya sería una suma de todas esas, ¿no? Ok. Mas, inicialmente, vou tentar mostrar de qué forma esa composición que falamos anteriormente de esa gráfica estaría conformada. Ese volumen total sería igual ao eh, volumen de sólido mais volumen final, ¿no? Mais un volumen do poro mais o volumen do solo, no espacio será un volumen total. Volumen de volumen do poro sería igual o representada volumen de agua mais volumen de ar. Como falamos aquí. Aquí, volumen de ar mais volumen de ar sería o poro, que sería o volumen do volumen de poro, ¿cierto? Un poro estaría representada por la suma de volumen de un pequenino, eh, pequenino espaço do ar e de água, ok? Então, a partir disto, se pode obter, em função de três componentes, que seria destes três, de ar, de líquido e de sólido, se pode obter o que seria o volume total. O volume total seria a volume de sólido. Que seria isto? O volume de sólido, volume do água, aqui, este segundo requadro, segundo quadro, y volumen de ar. Volumen de ar. Ok. Entonces, sería representada por la suma de esos tres. Y ahora, o conteúdo de agua de un solo volumétrico puede ser representada como la proporción del volumen de agua entre volumen total. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer sistema dinámico que podemos en esta oportunidad poder observar.
Agora, eh, ya describimos lo que es también volumen saturado y volumen gravimétrico. Agora, qual é o seguinte que podemos perceber o comportamento neste espaço e comportamento de potencial hídrico. O potencial de água quantifica a tendência de água que se mover de uma área para outra devido à osmose, gravidade, pressão mecânica, efeitos de matriz com ação capilar. A gente fica acostumado de poder entender com, com maior claridade como o fluxo vem comportando-se. Segundo Hillel, aqui, segundo Hillel, foi descrita que o fluxo total vai ser igual ao fluxo gravimétrico mais, oh, desculpe, sim, fluxo, desculpe, o potencial total vai ser potencial hídrico, não é fluxo, desculpe. E potencial hídrico total vai ser igual ao potencial gravimétrico mais potencial hídrico, neste caso de pressão, potencial, caso seria potencial osmótico, potencial a la suma de los três. Mas se pode perceber um caso também mais geral, se pode perceber o potencial hídrico total em geral na seguinte maneira: o potencial de correção de referência, aqui seria T, esta parte está errônea, seria total, como diria total geral, não? Geral. Para uma muestra completa, seria potencial de correção de referência mais potencial hídrico gravimétrico mais potencial hídrico de pressão, potencial, me parece que aqui também é que simplificar isso, potencial hídrico do volume e potencial hídrico de massa. Tudo isto somado vai, eh, vai obter um potencial hídrico total. Agora reconhecemos como está composto a potencial gravimétrico. O potencial gravimétrico será igual a uma energia. Esta energia será representada massa por la gravedad Z, que representaría o potencial, o que sería representar a energia potencial gravitacional. Si tenemos en solo, vamos a describir aquí, a representar gráficamente, a ver, parece que sí. No sé a caneta por donde podría obtener no me está permitiendo. Entonces vamos a colocar aquí. Así que, ok, no me está permitiendo. Bien, entonces vamos a fichar esta parte y colocar anotaciones. Ok, entonces, si ahora podemos percibir el siguiente modo. Sistemas,
la energía potencial más grave respecto a masa. A masa estaría representada en la siguiente forma. Sería a integral de diferencial de la densidad de volumen. Integrado esta forma podría ser igual a masa, ¿no? Esta es una forma cálculo que se puede obtener de algunos por teoría, ¿ok? Onde a potencial gravitacional seria igual a massa por la gravidade por z, visto anteriormente. Então, potencial, se nós, esta equação podemos substituir nesta parte, massa por gravidade por c, então, simplificando a massa com massa, só tendríamos que a potencial gravitacional va a ser igual a gravedad por Z. Ok? Então, agora, a potencial de pressão. O potencial de pressão, segundo a fórmula de Wittig de 2016, vai ser o seguinte: potencial DC menos potencial DC inicial. Una posición, una profundidad menos a profundidad inicial va a ser igual a toda esta ecuación. También se puede reducir a esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería cada uno? Presión hidrostática sería esto, la presión hidrostática. También se puede hablar como presión, aquí potencial de presión, presión hidrostática. A densidade de flujo, que seria representada por ρ, a aceleração gravitacional, que também está expressada metros por segundo ao quadrado, a área desta área, que aqui estaria dividido entre área, certo? C seria a altura ou profundidade do solo, e altura de referência zero, sería punto inicial, que sería a posición inicial. Si es que nos hablamos en un punto, queremos calcular profundidad, entonces partimos desde un punto inicial que es C0, C sub 0, para luego calcular en la forma vertical y obtener una profundidad específica. A diferencia de esta profundidad específica multiplicada por área de esa presión va a ser igual a, a, a esta ecuación, ¿no? Ok. En otras formas más reducidas, en esta ecuación 2.12 nos fala que si nos podemos reducir esta ecuación 2.12, podemos simplificar a la siguiente forma. Como sabemos muy bien, esto es muy clásico, donde a presión va a ser igual a presión entre el punto inicial en la superficie menos la profundidad, vamos a obtener que esta de aquí va a ser igual a la densidad por la gravedad multiplicada por el total de profundidad. Entonces, total de profundidad por la gravedad actuada y por la densidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se puede obtener. Esa profundidad total se puede obtener a diferencia de menos posición inicial,
posição final. Okay? Agora, nesta parte. Então, se nós podemos representar nesta figura. Nesta parte. Sinal do potencial de pressão. O sinal do potencial de pressão. Nesta figura, nos mostra que a pressão superatmosférica e pressão subatmosférica, nos fala que a pressão é negativa. E na pressão subatmosférica, nos fala que a pressão é negativa. Agora, vamos a percibir. ¿Cómo sería interpretada de esta forma? Como podemos observar, a agua está en la parte inferior. Agua está en la parte inferior. Que esto sería representada por la presión superatmosférica. Superatmosférica. Que según la distribución, esta presión sería positiva, porque estaría actuando una presión para abajo con una intensidad que contiene agua, entonces contiene una presión ahí, ¿ok? Mas en la parte superior no tenemos agua, no tenemos una distribución de agua, por tanto tenemos vacío. Por tanto, en esta parte, la presión es subatmosférica. Cuando es subatmosférica nos fala que a potencial, aquí a presión es negativa, ¿no? La presión en esta parte es negativa. Si cuando contemos agua, a medida que contemos agua allí, podemos obtener una presión. Si a partir de ese punto para cima no contenga agua, entonces en esta parte será que no tenemos o a presión es negativa, como se muestra aquí. ¿Okay? La presión de esta parte sería negativa. Entonces, a la parte superior sería aún más negativa ainda porque o todo es constituido por ar, ¿no? Entonces, sea moléculas o aparte evaporación, inclusive en esta parte a evaporación sería mayor que en la profundidad, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted tiene un solo perto na superfície, porque esse é um solo perto na superfície, as moléculas de águas ali não estão seguras. A pressão vai ser para cima, porque a evaporação vai afetar a solo. A diferença quando a profundidade é maior, essa pressão vai ser maior, ok? Então, essa representaria. Vamos a tirar esto. Ok. Vamos. Tengo aquí. Ok. Entonces, en esta parte, nuevamente, describimos. Si a potencial de presión puede ser igual a un presión total, podemos describir también que a potencial mátrico, que sería esto, o potencial mátrico, podría ser igual ao pressão atmosférica negativa. Aqui nos fala que quando a pressão hidrostática é menor que a pressão atmosférica, quando a pressão hidrostática. Nos fala quando a pressão hidrostática es menor a presión atmosférica, lo que falamos. Cuando a presión, si en la profundidad para abajo, a presión tendría que ser mayor, entonces positiva. Si para cima a presión
hidrostática é menor porque hay maior atmosférica, então a pressão seria negativa. Então, o potencial mátrico vai ser igual, o potencial mátrico representaria a, a parte negativa de essa pressão. ¿Qué es potencial mátrico? O potencial mátrico representa o tamanho do matriz do solo, que comportamento dessa pressão em toda a matriz desse solo. Ok? Vamos lá, então. Vamos descrevendo agora aqui. Potencial osmótico. ¿Cómo sería a composición de potencial osmótico? Esta parte. Vamos a observar. Nos fala que o potencial osmótico é possível devido à presença de solutos inorgânicos e orgânicos na solução do solo. Ok? Então, nesta parte, a equação 16 nos fala de um potencial osmótico. Então, dice, o potencial total é dado pela seguinte expressão. O potencial total seria representado na seguinte maneira. O potencial total seria igual a potencial de gravidade mais o potencial de pressão. A soma disto vai ser o potencial total. Mas a potencial osmótico geralmente nos fala a presença de solutos inorgânicos e orgânicos na solução de solo. Podría ser diferentes composiciones, tal que si se obtiene una composición orgánico, va a tener una presión diferente dentro de un espacio con una composición orgánica. Entonces, a variación de un solo con una composición de solutos orgánicos e inorgânicos, então vamos a ter uma variação de pressão em estes dois espaços, ok? Então é muito importante conhecer todos esses comportamentos neste espaço. E a su vez nos fala que é importante conhecer lo que seria o potencial gravimétrica e potencial de pressão. Para finalizar nesta parte, esta primeira parte, vou a dar a explicação pouco lo que é coluna de água. Então, se nós falamos de coluna de água, o coluna de água, segundo conceito, a coluna de água é útil porque muitos fenômenos aquáticos são explicados pela mesma vertical incompleta de parâmetros químicos, físicos ou biológicos. O potencial descrito na seção anterior pode ser expressado em termos de coluna de água. Desta forma, a equação 2.18 pode ser expressada da seguinte maneira. Parece que hay unas estamos aquí. Ok. Então, 18. Bom, nesta parte me parece que esto falaba de lo anterior, mas vamos poder observar. Ecuación 18, sí, se puede falar de esta forma, la siguiente manera. O coluna de água seria o total, numa matriz, ya sea la profundidade total. O coluna vai ser a quantidade de água que se
puede obtener en determinados espacios de profundidad. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, tenemos una línea de 10, 9 centímetros, entonces, en esta proporción de 9 centímetros, tenemos una columna de agua de 9 centímetros. Esta tiene una determinada presión. Esta determinada presión puede puede contener presión gravimétrica o eh, pressão, como fala assim aqui, o, o potencial de pressão pode conter um potencial de pressão ou um potencial gravimétrico. Ok, então, a soma deste potencial, desta coluna de água, e por outra coluna de água que contém potencial gravimétrico e potencial de pressão, a suma de esto va a darme un total de presión o de columna total. Un, un total de columna de agua total. ¿Ok? Bueno, o que sería representar esto en un total puede ser representada también de forma más específica, también de un determinado espacio de columna de agua. Vamos a ver aquí. C, que por ejemplo también puede ser representada por un C que sea profundidad que con ascendente siendo positivo y, y H siendo isométrico o cabeza de presión. Cabeza de presión o profundidad de ascendente siendo positivo. Então, quando fala-se de gravimétrico, potencial coluna de água gravimétrica ou coluna de água de pressão, então, nesta parte se pode falar também de quantidade de profundidade ascendente sendo positivo e também se pode falar que o H representaria o quantidade de piezômetro, de cabeça de pressão. Então, a diferença não é muito, ambas representações têm o mesmo comportamento, então se pode se entender que a coluna de água é representada desta forma. Mais adiante, em base a estas teorias que falamos hoje, a gente pode continuar falando sobre a lei de Darcy. A lei de Darcy vai ser representada também em base a fluxo, em base a área superficial e em base a valores constantes ou condutividade. Mas como introdução, vou falar. Darcy foi uma pessoa, um pesquisador muito importante na área de hidráulica, e quem propôs estudos sobre o comportamento da dinâmica de água. Inicialmente, ele fez estudos em meios saturados. Então, como representa Darcy? Representa Darcy na seguinte forma. O fluxo de água, vamos aqui representar. O fluxo de água pode ser igual a área porosa
multiplicada por, que sería, K sería un valor de conductividad y multiplicada por os profundidades em, y espacios de cabeza de agua. Mas esta equação é muito antiga. Nós podemos representar reducidamente como equação 2.20. 2.20 nós aqui podemos observar que a densidade de fluxo será igual a fluxo de volumen de agua respecto o dividido entre área, área de superficie o área en medio, área porosa o área en una superficie, ¿no? Área superficial. Ou se pode representar na seguinte forma. A densidade de fluxo vai ser igual a negativo, esto devido a, con- a, a, a contradição em função da gravidade, negativo por la conductividade por a gradiente do columna de agua. ¿Ok? Columna de agua. Esta primera parte. Entonces, luego, como a essa densidade de fluxo, você pode falar velocidade de fluxo também. A condutividade hidráulica é muito importante e também a cabeça hidráulica. Esta forma de representar geralmente este triangulinho assim es nabla, né? Nabla pode ser representada na seguinte forma. ¿Qué representa nabla? Nabla representa o movimiento en una dirección, ya sea tipo Y, puede ser un movimiento para J, ¿no? O puede ser un movimiento ya sea en dos. O movimiento en habla representaría un movimiento para las direcciones. Si nos tenemos un gradiente de cabeza hidráulico, entonces o movimiento sería o cabeza hidráulico o movimiento en diferentes direcciones, ya sean para las direcciones de X, Y o Z. ¿Ok? Entonces, si nos tenemos un solo de esta forma, tenemos una columna de agua, acá colocamos un X, por ejemplo, o H mayúscula, el movimiento. Este movimiento sería tanto para allá o tanto para aquí. Entonces, esto sería para muchos movimientos así. Ok. Ese sería el movimiento. Entonces, en esta última parte, voy a fichar con esto, que
que de otra forma se puede representar de esta forma, que esta sería como una representación de rho que representa también una diferencial parcial de una diferencial parcial, ¿no? Y que más adiante es muy importante falar sobre estas variables de sistema de ecuações diferenciales parciales y cómo es que un modelo do movimiento de agua, de propagación de agua, no solo puede afectar o se puede comportar en base a muchas leyes, ya sean como las leyes de Darcy y como las ecuaciones de Richard y diferentes ecuaciones que se pueden hablar. Então, mais adiante, vou falar especificamente sobre estes tipos de comportamentos. Ok. Bem, então, com considerações finais, as aplicações de Darcy são geralmente aplicados em diferentes estudos específicos, también como cálculo de gradiente de presión a lo largo de una distancia. Nos habla que ningún flujo ocurre, son condiciones hidrostáticas. También, si hubiera un gradiente de presión, el flujo ocurrirá de alta presión en dirección a baja presión. Aposta a dirección de gradiente creciente, de ahí un señal de negativo en la ley de Darcy. Aposto. Entonces, la dirección es muy importante también, que es estudiado. Otra de las aplicaciones que es cuanto mayor el gradiente de presión a través de la misma formación material, mayor será la tasa de descarga. Okay. La misma manera, como última consideración, se puede hablar que la ley de Darcy describe a taxa de descarga do fluido, ¿no? Que muchas veces será diferente por medios diferentes materiales de formación, para diferentes materiales de formación, o mismo a través del mismo material en una diferente dirección, mismo si el mismo gradiente de presión existe en ambos casos. Entonces es importante reconocer todas estas aplicaciones, estas considerações para continuar eh, com conhecer melhor o comportamento do sistema dinâmico de água ou propagação de água no solo. Então, muito obrigado nesta oportunidade. Agradeço a quienes pueden acompañarnos en este análisis y no esqueça de regalarnos un like y agradezco a todos presentes. Muito obrigado.